¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Estás escuchando La Onda Radio. La mejor FM. Señales misteriosas. Se escucha. Todos los jueves, 10:30 de la noche. Por Actiradio 87.5 FM. Bienvenidos a un episodio más de Señales Misteriosas. El episodio número 59 ya de esta segunda temporada. Bueno, es el 59 total, sin embargo, pues ya estamos en la segunda temporada de Señales Misteriosas. El episodio de la Bruja de Bell fue el último que dejamos por ahí de la primera temporada. Hoy les traigo un caso donde, pues, del expediente Luna 16 por allá en la hermana República de España. Quiero dar las gracias a todas las radios que reproducen este podcast, a emisoras Gran Colombia, La Onda Radio Sinapecuaro, Radio Uruguay, Radio Generaciones hasta República Dominicana. También Actiradio de Tlaquepaque, Jalisco, México. Y pues bien, vamos a comenzar con el siguiente. Bien, pues comencemos con el episodio. Hay pocos casos cuando se habla de fenómenos paranormales que involucren fenómenos de todo tipo. Desde perversidad humana, lugares malditos, fenómenos, ovnis, conspiraciones. Vamos, una amplia gama de cosas. Estos casos no suelen ser frecuentes, pero están por ahí regados en algunas partes del mundo, desde casas terribles como Amityville, una posible encantamiento de una casa que con un antecedente tenemos otros casos como el de Summerwind, otra residencia maldita en donde nadie podía vivir por todos los problemas que se involucraba estar ahí. Y el caso Luna 16. El caso Luna 16 es uno de los casos raros, feos, grotescos, crueles, que involucran muchas cosas tristes y terribles. Déjenme que los lleve a través del tiempo. Vámonos para el año 1962. Estamos en Madrid, España. Estamos en un barrio que se conoce como Malasaña, de la capital española. Malasaña es un barrio viejo. De hecho, esta zona es una zona en donde había un convento al final de la calle. Cosas muy viejas, y estamos especialmente en una calle que se llamaba Antonio Grillo, número 3. Es un edificio de unos 3 o 4 pisos, no es muy grande y en él viven varias familias. Es un edificio viejo, fue construido en algún punto de 1860, y tanto así que para 1962 debe haber tenido un poco más de 90 años, poco menos, más o menos, o por ahí se va. En el edificio viven varias familias y es un edificio peculiar porque tiene balcones al frente de los departamentos. Para la época eran buenos departamentos, no eran pequeñitos, eran unos departamentos, lo que le llamaban ellos pues, grandes. Tenían un salón, tenían una cocina, tenían 3 o 4 habitaciones. Un pasillo también largo, y pues como se acostumbraba en esos tiempos solo se construía un baño. Pero además de esto tenía un pequeño espacio y tenía esta bonita vista hacia la calle con balcones, y los balcones con una herrería muy bonita. Tiene una puerta que permite salir y asomarse. Y es que ahí pasaba una procesión que iba hacia el convento carmelita, que estaba al final de la calle, como ya les mencionaba. El convento carmelita había sido puesto ahí precisamente porque la calle había sido una calle con muchos problemas toda su vida. Y pues como toda barrio, por lo tanto se hacía una por procesión. Cierta época del año que se llamaba la procesión de las benditas ánimas del purgatorio, justamente para evitar que hubiera tantas situaciones extrañas que ya pasaban en ese vecindario.
Era la leyenda de la calle. Se decía que el convento había sido puesto ahí precisamente para apaciguar las almas en pena que rodaban todo el barrio. Se decía también que por allí había un camposanto y muchos otros rumores más. Típicos, así como en México se dice que en cada plaza colgaban gente durante la revolución, lo cual pues no era cierto. En España se decía que en cada lugar había cementerios. Pero no lo había. Cabe señalar que el callejón se llamaba Sal si puedes, justamente. Así es que no era muy largo y recomendable para vivir justamente ahí. De los años de la gente comenzó a vivir ahí fueron familias, comercios, restaurantes, lugares muy comunes. Se decía que a principios del siglo XIX era una calle transitada por las ánimas del purgatorio, las almas en pena que deambulaban por ahí. Así es, la gente que no tenía mucho agrado por ese lugar estaba miedo, pues estaba oscuro, daba miedo. Como sea, a lo largo del siglo XIX se construyeron estas casonas, estos edificios, que para 1962 era un barrio como cualquier otro. Había pasado la guerra civil hacía ya muchos años, un ambiente de mucho fervor religioso, porque finalmente seguimos en la época de Francisco Franco, que eso no se nos olvide. Y había ciertos limitantes al fervor religioso, era grande por también lo que comenzaron a surgir todo tipo de movimientos ufológicos. La movida madrileña de los ovnis había comenzado a tener un auge inusual. La llegada de algunos investigadores o autodenominados investigadores como el señor Sesma. El profesor Sesma era alguien que había comenzado a tener cierto auge, especialmente en Madrid. En las tertulias de La Ballena era alegre para visitar esos lugares, por todo tipo de personajes que aseguraban ser contactados por los ovnis, que aseguraban incluso tener informes secretos de los ovnis. Vaya que aquello era un folclore en ese entonces en España. Una mezcla simpatiquísima en donde, por ejemplo, este señor Sesma se autoproclamó profesor Sesma. En realidad era un operador de telégrafos de ese tiempo, ya medio bucailón, con un montón de ideas locas que, pues bien, hoy en día se decidió hablar de ovnis porque creía que estos eran los temas de moda en ese entonces. Y esto lo hizo famoso. Es curioso que en aquel entonces momento hablar de los ovnis era ser famoso. Hoy en día para muchos puede ser catalogado como locos, pero bueno, el caso es que era una España muy rara. Y ahí en el número 3 de la calle de Antonio Rilo vivía ni más ni menos que José María Ruiz Martínez. José María Ruiz Martínez. Sin embargo, ¿qué importancia puede tener en la vida José María Ruiz Martínez? Ninguna, en realidad. Era un sastre. Yo soy José María Ruiz Martínez. Era un sastre de unos 40 y tantos años. Hombre conocido por ser pulcro, elegante y puntual. Muy apegado a su familia y muy devoto a su familia también. Muy creyente en todo lo que se deba creer en la época en la que estaba, así que era un hombre de iglesia, de todos los domingos, de corbatita, saco, lentecitos por ahí. Había una foto del amigo José María. Era un sujeto bastante apegado a su casa, iba del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ni más ni menos. Aparentemente las cosas iban bastante bien en el negocio familiar, resultaba próspero. A unas cuadras de allí estaba justamente el taller, que ocupaba 2 pisos de un edificio y atendía un montón de gente. Pero especialmente tenía un área de trabajo industrial. Hacía uniformes para diferentes empresas y esto había hecho que fuera una familia próspera, tanto que así que la esposa pues no tenía trabajo, sino que se dedicaba 100% a atender las labores de su familia. La señora, de nombre Dolores Bermúdez, la esposa, se dedicaba a criar a sus 5 hijos de la familia. Sí, era una familia bastante próspera, incluso para aquel tiempo. Porque recordemos que Europa, desde la Primera Guerra Mundial, su tasa de natalidad bajó muchísimo. Entonces era una familia muy numerosa. Eso hace sentido a que era una época en la que los hijos eran una bendición divina y los que vinieron eran bienvenidos. Dolores se había dedicado a estas ayudas. Una jovencita Juana, que solía ser la mensajera, la ayudante de limpieza, la ayudante de cocina y todas estas cosas. Eso mientras José María Ruiz estaba en el taller.
atendiendo, se le conoce como un hombre bastante pulcro. Bastante íntegro, también era un tipo que no robaba, es decir, a nadie, que se confesaba continuamente cada que podía. Hay que mencionar que era importante, José María no era un hombre de vicios, era un hombre de trabajo, y el negocio prosperaba tanto, así que prosperaba en el negocio que lo había comprado, justamente ese edificio que ya mencionábamos. Un predio un poco fuera de la ciudad, en donde quería levantar una casa de campo. La casa de campo tendría el objetivo de poder llevar a la familia a descansar. Una huerta, era una propiedad muy bonita, de hecho era una huerta, y él estaba construyendo una casona, con unos arcos impresionantes, con 2 plantas, y todo lo necesario para poder ir a pasar allá los fines de semana y los veranos, de tal forma que no le estaba yendo mal. Y sí había tenido algunos tropiezos durante los últimos años. José María había cambiado un poco de carácter, se le veía el último año se le veía molesto con la construcción allá en la finca, no había ido tan bien como lo deseaba. Los trabajos iban despacios, más caros de lo que se trabajaba en esa época. Lo que había pensado en su propuesta de iniciar lo que pareciera para terminar pues otra finca, otra construcción, es decir, otro negocio. Así es que solía ir solo todos los fines de semana a tratar de acelerar aquello. Había tenido que pelearse con los trabajadores que lo habían abandonado, y esto aparentemente le había hecho cambiar radicalmente su carácter, pero había otra cosa también. Le había afectado no solamente el hecho de que la huerta o la casa de campo no estuviese yendo bien en los últimos meses. José María había comenzado a gustar de estos temas de los platillos voladores, de los alienígenas, que en aquel entonces no se llevaban bien los alienígenas y los marcianos con la iglesia. Sin embargo, aparentemente había comenzado a leer este tipo de cosas. A la esposa, Dolores, eso no le agradaba nada. Esas cosas al igual eran cosas delincuentes para ella. Lo que es un hecho es que el buen amigo sastre había dejado de ser el bonachón, ese bonachón de siempre, y su carácter se había comenzado a amargar un poco. Cabe señalar que Dolores, la esposa, hasta llegó a pensar que andaba en malos pasos. Lo cual también es probable, aunque nunca se le demostró nada, pero a fines generales José María es un tipo muy apegado de todos modos a su familia. Adoraba a la pequeñita, de hecho tenía 5 hijos, ya se le había hecho la más grande, tenía 14 años, Mari, y Loli, una chica un poco más chica, de unos 12 años, también de unos ojos muy brillantes. Después venía el muchacho José María, el heredero, de unos 10 años de edad. Juan Carlitos era un pequeño juguetón muy simpático que esperaba la llegada siempre del padre para colgarse de él, para colgarse del brazo y jugar y pasar esos momentos padre e hijo. Qué cosa tan rica le había traído de... También le gustaba ver los regalos que le había traído de la calle. Y después estaba la más chiquita, la más pequeñita, Susanita, de unos 18 meses. El regalito de Dios, como le decía el buen sastre a su criatura, que todavía dormía justamente en la misma habitación que ellos. Era una pequeña cunita a un lado de la cama. Por la mañana temprano José María se encargaba de levantarse, arreglarse un poco el bigote, corregirse la corbata, ponerse muy bien traje de sastre de los que él mismo fabricaba, su imagen y mientras tanto Dolores corría rápido a revisar que el saco estuviera bien, que no tuviera arrugas, sacudir un poquito, después una poca de pegatina, llámele usted de gelatina, llámele como quiera, lo mismo. El caso es que le arreglaba todo el cabello y también por ahí le ponía el desayuno, llevando el maletín hacia su negocio. El negocio se encontraba unas cuadras adelante en la calle Luna, en el número 16 justamente, donde por ahí en la imagen del podcast ustedes van a ver el edificio hoy en día. El taller de la familia se encontraba en la calle Luna, en el número 16, ocupaba los 2 pisos de arriba. Había un restaurante de comida económica durante todo el día por la parte de abajo, y por la noche se cerraba únicamente, se quedaba una mujer que cuidaba el lugar, que vivía en la parte justamente de más arriba, incluso más arriba que el taller. Al cerrar el negocio de regreso a casa, así que no era tipo de persona que anduviera en malos pasos José María. Entonces comienza, como ya les había dicho, a cambiar el carácter y comienza a cerrar
más temprano. Ninguno de los miembros de la familia supo que en qué momento de sus parientes o primos o tíos había comenzado con esas juntas. Y justamente después de empezar con esas juntas, en los famosos cafés de España y de juntarte con los ufólogos, es que Martín procede El hecho es que un buen día el amigo José María compró una pistola. No cualquier pistola, esa era una pistola calibre 6.35, un verdadero cañón con mucha potencia, y la tenía escondida a los ojos de la mujer. Eso de las armas nunca le había gustado a ella, por lo que le había tocado vivir justamente a Dolores. Parte de la guerra, por lo menos al final, y eso no le gustaba nada. Así que el arma estaba escondida, nadie supo de qué forma la consiguió, tampoco supieron qué pasaba por su cabeza durante aquellos días del mes de abril de 1962. José María entraba y salía, llegaba a la casa, tomaba la cena y salía, se perdía en medio de las calles y luego volvía muy preocupado. Volvía muy alterado. En el negocio lo habían visto cerrarse en su privado con alguna cosa que leía y leía y leía, con algo que no hablaba con nadie. Estaba encerrado ahí. Cuando alguien llegaba y tocaba la puerta, decía entrar para atenderle para algo. Su mirada se volvió esquiva. Hacia finales del mes de abril, aquello era todavía más notorio. Llegaba a la casa y veía a los hijos, y veía a la mujer, y veía a los hijos, y luego se salía otra vez. Iba y venía y se volvió muy errático en ese comportamiento. Los informes que quedan de aquellos días de finales de abril y lo que la gente cuenta, que estaba muy extraño. La última vez que fue a la finca Villalba, allí donde estaba construyendo su casa de campo, se le veía distante. No llevó el dinero tradicional que llevaba para pagar a los obreros, no compró nada, no dio órdenes, a diferencia de otras veces que se veía enérgico. Incluso discutía con los trabajadores. Le dio unos pocos duros, es decir, unas recetas. Estaba ahí, el trabajador lo hizo marcharse y dejó todo. Volvió a casa por la tarde el 1 de mayo de 1962, muy temprano en la mañana. José María está de pie en Villalba. Habitualmente a las 8 de la mañana, sin importar qué día fuera o qué era lo que se celebraba, José María Ruiz estaba vestido y listo para cualquier cosa que se ofreciera a esa hora. Ese día 1 de mayo estaba en pijama. Está raro, se ha levantado mal, así que es lo primero que hace alrededor de las 8 de la mañana es hablarle a Juanita, a la empleada doméstica, Juana García, una empleada del Perú que había dejado el Perú y se había ido para tierras madrileñas. Juana García, y entonces le pidió que vaya al mercado a conseguirle unos medicamentos. Ese 1 de mayo evidentemente todo va a estar cerrado ahí. En 1962 son las fechas importantes, se respetaba el 1 de mayo. Nadie habría farmacias, nadie habría mercados, nadie trabajaba. Juanita, la asistente, una jovencita de unos 17 años en aquel entonces, le insiste, pero patrón recio le dice, ve a la farmacia entonces, te estoy mandando. Algo que se le hizo raro a Juanita, ya que no solía hablarle con ese fulgor. Vístete y vete, es más, casi la sacó a empujones como si estuviera medio vestida. La echa para afuera y le pide que vaya al mercado, que es donde seguramente va a estar abierto el mercado. Está más lejos todavía que las boticas cercanas que estaban ahí justamente por donde vivían ahí en Villalba. Recordemos que estamos en Villalba, no estamos en su casa. José María cierra la puerta y hay un profundo silencio. Alrededor de las 9 de la mañana, la gente que camina por la calle
Antonio Grillo levanta la mirada y no puede evitar gritar con horror cuando observa en el balcón del segundo piso, el número 3, un hombre con la pijama ensangrentada, con el cuerpo de un niño en la mano y un arma en la otra. Está gritando: los he tenido que matar, los he tenido que matar. Es por ellos, ahora van a estar muy bien, y se mete a la habitación paralelamente mientras la gente se va viendo esto. Las autoridades en la pequeña comisaría de la policía ya están al tanto. Es una Madrid pequeña todavía para aquellos años. Algo que ha ocurrido porque momentos antes un hombre ha marcado por teléfono para informar del asesinato de toda su familia. Justamente. La policía le escuchará aquello, hace la conversación larga mientras revisan qué número es el que está marcando, y en el directorio telefónico encuentran en la dirección. Casualmente, cuando la gente está afuera en la calle, comienza a gritar frenéticamente. Alguien marca por teléfono a la policía y sabe dónde están. Marcando sabe de lo que se trata. El hombre les ha informado que ha cometido aquello por órdenes de los hermanos de arriba. De allá arriba, así dicen, por los hermanos de arriba. Y que ahora todos van a estar bien. Recalca mucho que ahora todos van a estar bien. Alguien llame al cura, llame a los curas. He matado a todos, y vuelve a entrar. En ese momento la policía ya está por ahí, va corriendo por el cura. Específicamente han pedido hablar con una madre, una carmelita de las del convento del final de la calle. El cura no quiere ir así de simple como va a ir, pero finalmente lo logran convencer y a empujones lo meten al edificio y lo llevan a la puerta. En la puerta del departamento está una vecina que está llorando tras la impresión, los gritos, todas esas cosas, y le grita: pero José María, ¿qué has hecho? Y el otro desde adentro le grita ya al cura y a la mujer, y le grita y dice: ya está aquí. Y el cura le contesta: ¿qué has hecho, José María? Abre la puerta, por favor. José María responde: los he matado a todos. Los he matado a todos. El cura le dice: por Dios, José María, déjanos entrar. Todavía podemos salvar tal vez alguno de ellos. A lo que responde: no, ellos ya no están aquí. Ellos ya están en el más allá. Tenía que matarlos hoy justamente. Hoy era el día. Hoy tenía que ser el día. Si no, podría salvarlos. Aquello es extraño. El cura le vuelve a decir: José María, abre la puerta. No, ya no solamente que te confieses, por favor, pero por favor abre la puerta, mete a todos mis hijos y mi esposa que se confiesen dentro de la locura. José María le dice esto al padre. Entonces le dice el cura que por favor le entra, le ve la pistola en mano y le dice: dame la pistola y te confieso. Anda. Por favor, abre la puerta, me das la pistola y te confieso. Todavía podemos salvarlos. Acto seguido se escucha un disparo. ¡Pum! La policía, que acaba de entrar junto con el cura y estaban tratando de negociar con José María, rompe la puerta, entran y encuentran ahí muy cerca a José María con un balazo en la cabeza. Se ha volado los sesos. La tapa de los sesos, justamente detrás de ello ha entrado el cuerpo de médicos, quienes sacan el cuerpo de José María, que aún tiene pulso. Lo suben a una desvencijada o después de ahí a la ambulancia y lo trasladan a toda velocidad al hospital más cercano. No hay nada que hacer. A la mitad del camino está muerto. El daño es masivo, de hecho las fotos muy explícitas deja la mitad de la masa encefálica ahí en el departamento embarrado. La policía al entrar al escenario, la policía ha entrado al departamento. Tras retirar el cuerpo de José María, se topan con un escenario terrible, doloroso. La esposa está en la habitación opción, la más grande, o en la habitación conyugal, como quieran llamarle. Y pues lo que la autopsia determinaría que fue asesinada a golpes de martillo en la cabeza. A Dolores la mataron golpeándola en la cabeza. Allí mismo en la cunita a un lado de la cama de los padres está el cuerpo de Susanita, la bebé de 18 meses. La ha degollado. El cadáver presenta una lesión profunda en el cuello
le ha cortado el cuello su papá, José María. Más allá, en el baño y evidentemente en una posición que intentó usar como defensa, se encuentra la hija mayor, Mari. O Mari Loli, digámosle, de 14 años. Se comprende que al escuchar el alboroto se escondió en el baño, pero papá la ha encontrado y le ha pegado un balazo y le ha traspasado el cuello. Mari Loli murió por la herida de bala en la garganta, asfixiada y desangrada. Por su parte, los dos hijos, tanto José María Jr. como Juan Carlos, están en la habitación, ambos con disparos. Los disparos fueron fulminantes de un arma 6.35 rusa. Es un arma de mucha potencia. A cada uno le ha puesto un balazo. Después de las 12 años está en su habitación, tiene un tiro. Bueno, el niño de 12 años está en su habitación y tiene un tiro que le ha volado la cabeza, prácticamente un escenario terrible. Los agentes de policía que han entrado no alcanzan a entender qué pudo haber ocurrido en la cabeza de este tipo, pero además le sorprende un detalle: mientras todo este alboroto está corriendo, ahí regresa Juana García, la empleada doméstica que viene. Sí, aquella empleada que se había esmerado tanto en sacar justamente José María. La policía, al llegar, la interroga para ver qué es lo que sabe ella. Les informa que su patrón, es decir, el ya obseso José María, le echó fuera. Era evidente que el patrón no estaba teniendo un delirio rampante como asesino, sino que específicamente quería matar solo a su familia. Por eso el hecho de que sacara a la empleada de limpieza, la asistente, ya que ella no estaba en sus planes, no se trataba de matar por matar. La policía siguió investigando por qué habría hecho esto. Eso finalmente identificó el lugar de donde vino el arma. Era un negocio donde había comprado de forma irregular el arma, pero ¿por qué asesinarlos? No había ninguna razón aparente. Lo poco que pudo averiguar la policía en ese entonces es que una familia normal alguna vez había tenido un conflicto, pues ningún conflicto con Dolores. Dolores era una mujer impecable, no había ninguna historia detrás o misteriosa detrás de ella. No se le conocía ni siquiera como una persona grosera o altanera. La empleada doméstica la reconocía como una gran persona, como una gran mujer. Las demás personas de la calle le reconocían como una persona digna, pulcra, correcta. No había de dónde hubiera una motivación para tal crimen tan atroz. Tras un profundo análisis determinaron que José María había perdido la cordura, la razón, en un ataque que se lo había llevado, pero además no había sido algo súbito. Si las autoridades no consideraran esto había sido un proceso justamente. El arma le había comprado semanas atrás. No fue algo instantáneo por parte de José María. El cambio de humor, como ya les había mencionado, del buen José María a un paulatino y notorio nervioso José María. Algo le había ocurrido. Lo que había ocurrido es una buena pregunta. El misterio, pues, no haría otra cosa más que acrecentarse. Porque déjeme decirle que la casa, en particular Antonio Grillo número 3, tenía una historia macabra detrás de este hecho. No era el primero que pasaba ahí. Ya había habido otros incidentes, y por eso les digo que este es un caso muy raro. Primero, en la calle, a lo largo de los años había varios incidentes muy macabros. En la calle, en 1905, una mujer fue asesinada en su departamento número 12. Unas pocas casas más adelante, un niño fue asesinado y su cabeza cortada y arrojada a la calle en 1911. Hubo varios suicidios en esa misma calle. En el número 12, una mujer saltó del último piso de este edificio hacia la calle, encontrando la muerte. Una mujer celosa atacó con un puñal al esposo y el vitrol. Conózcase el vitrol como las lámparas de aquellos entonces que usaban petróleo, ¿no? Y le quemó toda la ropa y las manos y la cara. Hubo otro incidente más, pero esta vez fue dentro del número 3. En 1945, Felipe de Braña fue asesinado dentro del departamento.
la misma casa que Felipe se dedicaba a la confección de camisas y tenía el negocio próspero. Un buen día fue encontrado degollado este sujeto que ya les decía dentro de la habitación donde estaba justamente la empleada, y donde llegó y encontró al patrón muerto, desangrándose sobre la mano. No había huellas, nunca se identificó al culpable. Siempre quedó la duda si aquello habría sido un suicidio o un asesinato. También ha habido otros incidentes ahí. En 1915 hubo otro incidente donde otro hombre fue degollado ahí mismo. Posteriormente, otro 2 años después de esto, en 1964, una mujer joven de unos 20 años aproximadamente, de nombre Pilori, Agustín Pilar Agustín, tras dar a luz una bebita, la estranguló, la envolvió y la guardó en un cajón en el número 3 de la calle Antonio Grillo. Esta mujer Pilar aparentemente no le había dicho a nadie, nada, incluso a su propia pareja, pero era evidentemente que estaba loca, no sé, tal vez con esa famosa depresión por posparto. Sin embargo, el olor del pequeño cuerpo hace que llame a los policías. Llega la policía, abre el cajón y encuentran a la bebé en descomposición. La mujer, al ser interrogada, no sabe por qué lo hizo, pues no tenía ninguna razón para haberlo hecho, haber matado a su hija. Un esposo que vivía con ella, tenían una buena posición económica, era joven, tenían todo, estaba perfecto. ¿Por qué asesinó a la bebé? Nadie nunca supo. Y todo esto pasó en Antonio Grillo, número 3. Que ya les decía, tenía una historia macabra, ya tenía sucesos muy misteriosos. El hecho en lo que se conocía como la calle de las benditas ánimas del purgatorio, como ya les decía al principio, y que se había tenido que construir un convento por todo el montón de broncas que ya les estoy mencionando. Porque les recuerdo que todo esto que les estoy mencionando pasó en Antonio Grillo, número 3. Entonces estamos hablando de algo delicado, y además todos ocurrieron en un periodo de tiempo bastante cercano. Es decir, por ejemplo, si usted va a la Ciudad de México, en una calle Tacubaya, ya es muy probable que en cada casa haya habido un difunto, porque son casas muy viejas. Fueron construidas en la época del 1850, 1870, y obviamente han transcurrido de 140 a 150 años. Han pasado ya 4 generaciones. Obviamente ahí va a haber más de un difunto en esas casas. La calle Antonio Grillo, los muertos eran por muertes violentas, sin embargo. Y todos ocurrieron justamente después del año 1900. Algo ahí, pero además cuando ya se hace todo aquello, el departamento se entrega al propietario. Era alquilado, se vuelve a alquilar por 2 años. Después quien lo alquila asesina a su bebé, y ahí es que no acaba esta historia hasta hoy en día. Aunque usted no lo crea, actualmente está ocupado el departamento, tiene un inquilino. Adentro, según dice él, no ocurre nada, o al menos es lo que él dice. Las autoridades comienzan a estudiar el caso y realmente nunca acertaron al saber justamente qué es lo que había pasado con José María, qué pasó realmente. Estamos hablando de los detalles generales, pero a ciencia cierta nunca se supo por qué hizo esto. No entra con algún perfil psicológico como tal. Puede entrar con algún perfil de pues tal vez como lo que nosotros llamamos una enfermedad mental tipo esquizofrenia. Pero bueno, es algo muy raro, muy raro que pasó que pasa en esta calle. Con el paso de los años también vivió por ahí un ex agente de la CIA, de la investigación española, que vivió ahí. Nos cuenta también muchas historias raras de este lugar de Antonio Grillo, y donde aún hoy en día siguen varios asesinatos violentos. No se sabe aún qué es lo que hay ahí, qué es lo que existe en ese edificio en la calle Grillo, el edificio Luna número 16.
Ay, pues aquí termina este podcast de señales misteriosas. Quiero hacerlos un poco más cortito. Espero les haya gustado este relato que les estoy contando. La historia más a fondo, entrando en lo que es esta historia de Antonio Grillo, es justamente la historia de este espía que vivió ahí y que tuvo mucho que ver con las cartas de humo, otro proceso ahí, otro suceso justamente en España que se volvió tendencia y moda durante los 60, 70 y que justamente este espía español que trabajó para la CIA, que ya lo había mencionado, fue quien le enviaba las cartas al profesor con el que era muy de charachero, que ya habías mencionado, que le gustaban las tertulias, el grupo Ballena de ovnis de ufología, grupo al que empezó a asistir José María, y que con dichas cartas se empezara a alterar la mente, ya que en estas cartas se hablaba de extraterrestres, marcianos, ovnis, todas esas cosas. Entonces esto muy probablemente tuvo que haberlo trastornado. Sin embargo, recientemente en una de las pertenencias de José María que se encontraron que su familia guardó durante todos estos años, la familia de José María, porque no era el único hermano, en varias cartas se escribe a forma de un diario José María que él era un contactado. Ustedes saben que el ser contactado es tener sueños, empezar con sueños raros hasta después hacerse realidad, escuchar voces en la cabeza, despiertas otro sistema extrasensorial, lo que estamos normalmente acostumbrados nosotros. Entonces tal vez eso es lo que no pudo contemplar José María, el hecho de despertar ese don de ser contactado. Sin embargo, entra una historia conspirativa ya aquí en esta parte de la historia. Y es que el espía Dan Peña, de nombre Dan Peña, que falleció en el año de 1994, y justamente 2 años antes de fallecer, a la edad de 82 años, en 1992, es cuando él confiesa en España que él fue el creador de todas estas cartas del caso UMO, UMMO, que fue un caso, como ya les había dicho, muy famoso por allá en España, donde se dice que él pues se retiró básicamente de la CIA y que todo esto que estaba haciendo él era para tratar de hacer un experimento social y psicológico de ver cómo las personas se trastornan, cómo las personas con cierta información aparece ese famoso efecto mariposa que se le llaman, donde pues se crea una disociación social severa sobre algo que es mentira, ver cómo esa distopía afecta a estas personas. Así es como lo confiesa Dan Peña. Entonces aquí estamos hablando de un caso, como ya les había dicho, de perversidad humana, ya que la forma en que mata a José María, su familia, es de una forma verdaderamente aterradora. Nosotros pues no se imagina uno cómo puedes hacer eso. 2, el término ovniufólogo también aquí entra de alguna u otra forma. El tema paranormal de las almas, de las ánimas del purgatorio en esta calle Antonio Grillo, más específicamente en el edificio Luna 16 de esta calle, de esta colonia Malasaña, que aún está hoy en día en Madrid, y sobre todo este tema de conspiración con Dan Peña y tratando de hacer este tipo de experimentos, de información que no es muy común, que es muy común más bien a través de la CIA y de otras organizaciones discretas, porque bueno, vayamos, la CIA no es una organización secreta, es una organización discreta de la cual sabemos que hay existencia, pero en realidad no sabemos verdaderamente a qué se dedica. El M6 de la propia Londres, la inteligencia británico-española, también la inteligencia española, que también le invierte, tiene sus espías. Hablamos de la KGB rusa, tal vez la que tiene mayores misterios ocultos hasta hoy en día. Entonces, es un caso verdaderamente extraño, verdaderamente raro, que me dejó conmocionado, me dejó expectativo a cómo pasan estos casos y por qué no es que son tan famosos en ninguno de los ámbitos, porque no lo puedes catalogar en
caso en especial, es en todos. Tiene una complejidad muy alta, ya que me tocó investigar literalmente todo el dominio público de España, de las calles, etcétera, etcétera. Entonces, espero les haya gustado, gente. Yo quiero invitarlos también a que escuchen La Onda Radio a través del sitio web www.laondaradio.com. Así está, o descarguen nuestra app que está disponible para Android, para iOS. Solo búsquenla como La Onda Radio. Recuerden que Señales Misteriosas es una producción creativa y federativa de La Onda Radio de aquí de Sinapecuaro y también ya próximamente en Acámbaro, Guanajuato. Y también quiero invitarlos a que si les gusta mi podcast, pues por favor lo compartan. También que le califiquen por ahí 5 estrellitas en Spotify, en iVoox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, en Deezer. Quiero dar las gracias a La Onda Radio, a Radio Uruguay, a ActiRadio de Tlaquepaque, Jalisco y a Emisoras Gran Colombia por hacer posible la distribución de este podcast a través del continente americano y también de La Qué Buena de Huetamo. Y pues bueno, próximamente también por ahí estaremos en España, donde en iVoox, en la categoría, justamente les iba a decir, en la categoría de misterio ya estamos top 100, lo que quiere decir que vamos bien, vamos por buen camino, les está gustando el contenido y si ustedes llegaron hasta este punto del podcast, pues también ahí en iVoox pueden apoyarme. Una pequeña aportación de €1 al mes para seguir mejorando el podcast. También antes de despedirme quiero recordarles que tenemos canal de Twitch, canal de YouTube en La Onda Radio, también tenemos Facebook, tenemos Instagram, pueden mandarme sus historias paranormales, qué temas quieren que se hable en este podcast a través de mi Instagram personal o el de La Onda Radio. Ustedes lo pueden encontrar así como La Onda Radio. Y mi Instagram personal es rocking_albiol por ahí. Ya tengo 12,000 seguidores. Muchas gracias, gente. Esto fue Señales Misteriosas a través de La Onda Radio y Emisoras Gran Colombia. Nos vemos, gente. Bye. ¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.